Guaranima. Y se dice Ricardo Valle, aclarando el grupo de Tatú, Tiré, afuera Ocena, o Quecaja, o Japea, o que coger, a Coputa ya ves y pues, como monte matata, ahí empieza a coger. A Pea, o Pita, Piti, pues, ahí viene pues, afuera, o Kuru, que están en la mía, porque Pea, y acá ya coge, y zapatuna, y zapatilla yo bajaba. Akwela monstante mapea a lugares del Ibai o Patenapapu, ¿vale? Eso es lo que está yo ahí. Como tiene una forma rectangular, y en el embargo ve que es un ese poquito. Acá panica se ve la foto. Entonces, rectangular, entonces no lleva ahí o Patenapapu, ¿vale? Eso es lo que está yo ahí. Y finalmente, en el norte y hacia el río Paraguay, hacia la frontera con el Brasil y al lado boliviano, lo que sería Playa Negra, Puerto Rico, toda esa región es la región donde están genéricamente son los chamacocos. Pero otra vez hoy en día, lastimosamente como todo se calcula desde la perspectiva occidental, de la llamada de secuela para de bomba de ver. Entonces hoy esta sociedad decidió dividirles a ellos en tres, porque originalmente en términos de nación, en términos de etnia, en términos de cultura, era una sola, conocida con el nombre de Chamacoco. Hoy en día se dice que son Tomaraco, que son Isir y que son Yubitosos. Y lo peor del caso es que ese es el grupo indígena más reducido. 140 últimas personas en el último centro. Acabo de oír de ella, probablemente con ellas pasamos las 140. O sea, ¿qué años más acuerdas en Puebla? Que a tu padre le mañana un 20 que se le deja de chata peleta en el boquete de ya 7 millones de ya éramos 140. Nosotros, hoy en el cálculo oficial, en la estadística, aparecen 140 últimos indígenas de la familia de la etnia originalmente Chamacoco. Con un agravante, primera que ustedes piensan que el tema de Antiguama, actual como un mañanero. Desde el año 2000 decidieron no multiplicarse. Ya se dieron por vencidos, encima de que Cojato Mama, hermano Batan de Mama. ¿Y por qué? Y lo peor del caso es que si la mujer en este caso, por alguna circunstancia accidental, porque no se olviden que ellos usan preventivos para no quedar embarazadas, ellos conocen todos los preventivos naturales. ¿Qué pasa si es que esa mujer queda embarazada? Le dejan terminar el ciclo y cuando la criatura nace, aquí al lado ya hay una fosa, a veces de mitad, o cero principio de niño prima de coger. Eso es una cosa terrible, pero para ellos es una cosa normal. ¿Por qué? Porque ellos saben que esa criatura igual va a morir. Yo no sé si ustedes sea tanteaban alcohólicas. Hay cotada, pelea José, Mopa y José B, APP, sabe, Juan Vale, Curupado, Peyucamba, ahí la condición no amiga, duramos, no vas a aumento de 50 grados de sensación térmica. Ahí llegando caído, y luego se vivió y peina todos los días. Pónganlo en términos que ahorita. Segundo, el agua está a 15 kilómetros. Toda esa es una zona brasilera, una vergüenza en nuestro país. Ese sector fue comprado por los brasileños en el territorio paraguayo. Yo los respeto, los admiro, tengo muchos amigos brasileños que siempre les reclamo. Un proceso de invasión territorial, ellos entraron y no les dejan a los chamacocos llegar hasta la costa del río para traer agua vitamina. 15 kilómetros con Nanca, que está cumplido, agua hasta Coavera, 3 horas. Se calcula que uno hace 5 kilómetros en una hora. Había ojos amantes, de Ipiari. Y poco vuelvan allá, o luego hasta 3 horas. Entonces que vos a uno prácticamente mediodía no vas allá. Bueno, eso está en el agua y el plato se termina, no hay agua. Y segundo, no hay que comer. Y ellos tienen otra vez un problema ritual, religioso, que no pueden comer carne de cualquier animal. Porque los espíritus de esos animales se incorporan en nosotros. Y algunos de ellos son violentos, son malos. Entonces,
lo único permitido que ellos tienen comer es, por ejemplo, el famoso tatu carpeta, que salen, recorren la pizarra y yo voy a cada vez como Perú de Covere. Apenas tenemos cónica, o apoyo o que sí, era otro. Apenas voy a ir a limpiar. Lo otro que consumen es miel, en la década, hay una especie de nueces, amoñotín, que era sandía, una andaría un día. Y como estamos tan cerca del río, de las veces que van, pueden a veces pescar, traer peces. Pero vean que no es mi cosa, porque iba a ver como animal, entonces es teórico. La criatura que nace está condenada a morir. Y es preferible que muera en el momento. O sea, que y se vive con el clima. Ese es un proceso que ellos llevan adelante penosamente desde el año 2000. Estamos hablando de 140 millones de personas, comparado a los 66.000 nativos que todavía hablan guaraní. Están divididos en ciertas varias etnias, como les dije, los maní, los veganos, los babá, los bacheacá, y en el Chaco los guarayú y los guasuranos. Entonces, para tener en cuenta, ese es el punto de partida, de donde venimos nosotros, venimos una gran parte de esa población indígena. Y de esa población indígena, solamente el guaraní es el idioma oficial en Paraguay. En el caso de Bolivia se conoció 37 lenguas que representan a 37 etnias que existen. Acá nosotros tendríamos que haber reconocido, hoy se dice que son 19 etnias. 17 eran las que describió la doctora Blanca Susni, Stanislava Susni, ¿verdad? Y ella cuando describió eran 17. Era Pichajagua, era un mendacueteto, que fue a Cedera, a Cojisaceba, Miami, Ate, Greco, el ya sacó el ya fue y Carlos de España en Monpos, es un museo etnográfico Andrés Barbero. Pepe Pesquera, a Pepe